este emprendimiento. Sabemos de que hay muchos caficultores que han venido tomando esta iniciativa de procesar café y pues hacer el ejercicio de vender, con la intención de tener un café de origen que permita diferenciarse por su calidad. De hecho, pues el café nuestro, todos sabemos, ustedes son expertos ligados a la industria del café, a la cultura cafetera. Conocemos pues de las bondades de nuestro café. Bueno, listo. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia y gracias a las personas que en este momento están conectadas en las redes para compartir y para recibir de primera mano el conocimiento y la información que vamos o van a dar nuestros expertos, a los cuales pues les damos de antemano las gracias por venir. Igualmente quiero dar unos agradecimientos a la doctora Joana Andrea Palomino, secretaria, quien muy gentilmente nos facilitó este espacio, y a la doctora Yerlin Gisela Calero, que es la directora del Departamento Administrativo de Arte y Cultura de Tuluá, quienes muy gentilmente, con el auspicio también del concejal Julio César Arias, quien más tarde se hará presente, nos facilitaron este espacio. Vemos pues un compromiso en Tuluá de la administración con estos temas cafeteros, temas que son sumamente importantes. El orden del día que vamos a desarrollar hoy en este foro tiene la siguiente dinámica. Vamos a hacer la instalación por parte del doctor Óscar Gutiérrez, quien es el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria. Luego viene la intervención del doctor Óscar Bernal, que en su momento pues se hará la presentación de su currículum, que es bastante importante. Seguidamente el doctor César Echeverri. Posteriormente el doctor Juan Pablo Fernández. Luego unos comentarios nuevamente del doctor Óscar Gutiérrez. Para estas intervenciones de los ponentes tenemos estipulado 20 minutos. Lógicamente, pues dado que es un tema muy importante, si requiere de más tiempo, pues lógicamente se concederá, al igual que tenemos un espacio para las preguntas de los asistentes. Entonces, pues sin más preámbulo, tiene la palabra el doctor Óscar Gutiérrez para que hagamos la instalación de este importante foro. Bueno, lo primero que hay que decir es que no soy doctor. Y lo segundo es que estamos, que debería ser lo primero, pues muy agradecidos con la presencia de ustedes y con quienes se están empezando a conectar a nuestra red en Facebook para la transmisión de este evento. Agradecerle a nuestros expositores, nos falta por uno que debe llegar en cuestión de unos minutos, pero lo que quiero explicar realmente a quienes nos escuchan y nos ven aquí presencialmente y también por el Facebook de Dignidad, es que este es un evento que tiene como objetivo un poco abrir un debate que tenga un primer punto, que es qué es el Fondo de Estabilización de Precios o qué es un Fondo de Estabilización de Precios, las particularidades del Fondo de Estabilización de Precios del café y qué es lo que se supone que esos fondos deben terminar haciendo, cuál tipo, cierto, de mecanismos de reglamentaciones, etcétera, porque el objetivo, digamos, cuando se creó está ligado a las profundas crisis que se han presentado desde el rompimiento de cuotas del Pacto Internacional del Café en el año 89
pues hemos tenido unas crisis que se han atendido de una manera, digamos, relativamente fácil, pero muy compleja para los productores agropecuarios, particularmente pues los del café, claro, porque han sido en medio de unas movilizaciones muy grandes. El gobierno finalmente, inicialmente se niega, no mete la mano al bolsillo, después la crisis es tan grande que se ve obligado, ¿cierto?, a meterse la mano al bolsillo. Sucedió en la crisis del 96, que fue una crisis derivada, digamos, del rompimiento del Acuerdo Internacional de Cuotas, que afortunadamente se logró ganar, o logramos ganar, porque participamos en esa época de esa lucha, y logramos salvar pues la propiedad de más de 100.000 fincas de cafeteros. Vino después otra crisis en 2001, posteriormente una en el 2008, y que se extendió hasta prácticamente el 2010, y después la crisis profunda del 2013. Entonces, esas reiterativas crisis pues llevaron a una consideración, ¿no? Y es que debería haber un mecanismo institucional estatal que permitiera que ese tipo de crisis se atendieran. Crisis que están ligadas de una u otra manera, no a las necesidades y a las condiciones y a la producción de Colombia, sino que está ligada, ¿cierto?, a las situaciones que se presentan, porque el precio del café, el precio interno, no se define por unas variables que tengan que ver con nuestra economía, nuestras particularidades, nuestros costos de producción y demás, sino que está ligado a unas variables internacionales. Y eso genera obviamente una situación en la que los cafeteros no tienen ninguna posibilidad, ni la más remota, de intervenir, ¿cierto?, sobre el precio. Entonces, aquí hay una gran discusión, un gran debate, una gran ilustración de la cual deben participar pues todos los caficultores que puedan, y por eso pues hemos invitado en el día de hoy al doctor Óscar Bernal, que es el director técnico o el secretario técnico, tengo ahí una confusión, del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Hemos invitado también al doctor César Echeverry, con una experiencia muy grande en el mundo del café, ¿cierto?, con textos escritos, artículos y demás. Y hemos invitado también al doctor Juan Pablo Fernández, un analista económico, que va a ayudarnos también en este asunto. Yo me limitaré a hacer unos comentarios desde la mirada, ¿cierto?, de un dirigente gremial que tiene, ¿cierto?, no el conocimiento sobre muchas cosas, sí, pero que ha vivido una historia, un desarrollo, y que creemos que puede ayudar a esto que queremos que se discuta. Entonces damos por instalado el foro. Bienvenidos, muchas gracias. Esperamos que sea un escenario donde se pueda comprender muchas de las realidades, porque obviamente, como su nombre lo indica, Fondo de Estabilización de Precio del Café, pues está ligado, ¿cierto?, al problema del ingreso, que es finalmente el asunto del precio. Y ahí tal vez, ¿cierto?, empezará o tendrá, ¿cierto?, una base para el desarrollo del resto de tareas que puede hacer el Estado, bueno, y los actores, ¿cierto?, del mundo cafetero, federación, organizaciones independientes, cooperativas y demás, que tienen todas, ¿cierto?, una ligación con este asunto del precio, exportadores, etc. Entonces, que eso le damos, ¿cierto?, queda instalado el foro, yo no sé, cualquier cosa, ¿cierto?, permite empezar el evento. Gracias, Óscar. Entonces, para darle la palabra al doctor Óscar Bernal, pues voy a hacer una breve presentación del doctor Óscar Bernal, porque realmente pues tiene una hoja de vida. El doctor Óscar Bernal es economista de la Universidad Nacional
con especialización y maestría en políticas públicas y desarrollo, en ciencias económicas, con profundización en hacienda y gestión pública, con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola, experto en formulación de modelos y análisis estadísticos y modelos económicos, en la Federación Nacional del Café, en la FAO, en CIA, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y en el CSI, que es la Corporación Colombiana Internacional. Adicionalmente, fue director de la cadena agrícola del Ministerio de Agricultura y desde 2020 es el secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Entonces, doctor Bernal, tiene usted la palabra. Sí, aquí tenemos señalador, tenemos... De pronto sí necesito bajar un poquito la luz. La luz de allá. Apagar esta batería tal vez. La luz de allá. Sí, no sé si se puede ver de pronto la presentación. Sí. Listo. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Yo lo desde acá. Aquí estamos. Todo en orden. Gracias. Agradecerle a Dignidad Agropecuaria, a su director ejecutivo, Óscar Gutiérrez, en la invitación. De verdad, muy complacido de estar en este espacio compartiendo los temas del Fondo de Estabilización, a los compañeros de panel, que creo que va a ser muy interesante poder compartir con ustedes el planteamiento de lo que hemos venido nosotros pensando respecto al fondo, y desde luego recibir de ustedes y de las opiniones expertas también, retroalimentación y posibles otras soluciones. Aquí se trata de hacer un proceso de construcción también colectiva, entendiendo desde la realidad y desde la experiencia de lo que vive un caficultor. Quizás estos temas de los fondos de estabilización pueden sonar muchas veces muy técnicos, muy complicados. Vamos a tratar de hacerlo como de la manera más sencilla y directa posible, y muy abiertos a recibir también los comentarios, las preguntas y por supuesto también iniciativas y propuestas que puedan surgir. Entonces, con este preámbulo, el tema del Fondo de Estabilización para este foro de hoy lo queremos presentar en 4 secciones. Hablar un poquito de los antecedentes, muy breve realmente, pero es importante entender de dónde surge este tema. 2, ¿cómo opera el fondo? Digamos, la pregunta central, ¿qué es lo que hace y cómo se opera el fondo? ¿Qué se espera del fondo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuáles son las proyecciones? Hay mucho por hacer, muchas necesidades, también unas limitaciones, y es importante entender eso, y eso lo planteamos aquí al final. La ley y el marco regulatorio nos da unas posibilidades, pero también restringe otras, y es importante tenerlas presentes porque a partir de ahí es que uno puede empezar a construir. Y hay un bonus al final, un bonus track que no está aquí en esta agenda, pero lo voy a tratar al final, que seguramente no me van a perdonar si no trato el tema, y es el costos de producción. Entonces, importantísimo. Ese es el tema central, sí, correcto, muy bien. Entonces está claro para todos. Entonces, para avanzar, vámonos un poquito, una muy breve historia, pero ya Óscar nos contaba algo, y es de dónde viene el problema de la estabilización del ingreso, por qué estamos abocados a este tema, y cómo ha evolucionado esto en términos del mercado del café, ¿cierto? Entonces, un poco entender que hasta el año 2002 el mercado del café funcionaba de una forma, y a partir de ahí funciona de una forma distinta, ¿cierto? Quizás un punto de partida es el rompimiento del acuerdo en el año 89, pero esa década de los 90 hasta comienzos de los 2000, muchos de los países productores empiezan a abandonar los sistemas de control del mercado. En Colombia nosotros teníamos el Fondo Nacional del Café, y el Fondo Nacional del Café mantuvo
¿cierto? Ese funcionamiento a través de lo que se conoció y quizás está muy arraigado este concepto de precio de sustentación. Entonces, por lo menos hasta el año 2002, esa fue la figura con la cual nosotros en el mercado interno conocimos, o pues se conoció, digamos, la forma de comercializar café. Entonces, el Fondo Nacional del Café tenía esta función de proveer una estabilización al mercado interno por la vía de una figura que era precio de sustentación, que se financiaba ¿cómo? Con una contribución cafetera que fue variable la mayor parte del tiempo. Entonces, la contribución cafetera era la fuente de financiación de ese precio de sustentación, no eran los recursos del gobierno, no eran los recursos de otros actores, eran los recursos de los cafeteros que se proveían a través de lo que fue la contribución cafetera. Y fíjense, esta gráfica es histórica, y esta es del año 1940 hasta nuestros días, pero básicamente lo que quería mostrarles con esto es cómo durante todos estos años, por acá desde los años 60 hasta el año 89, donde está el rompimiento del acuerdo, y más adelante hasta el año 2002, todo esto que ustedes ven acá es la contribución cafetera como porcentaje del precio interno y como porcentaje del precio externo, como porcentaje del precio externo aquí abajo y como porcentaje del precio interno aquí arriba. Fíjense lo que pasa aquí. En algún punto de la vida, por ahí en los años 70, la bonanza tal vez de los finales de los 70, la contribución cafetera llegó a ser el 120% del precio interno. Esto era más de $1 de contribución cafetera. Entonces, pero esto era lo que permitía financiar el precio de sustentación. Entonces esto va cambiando con el tiempo, ¿cierto? Aquí luego vienen unos cambios normativos, viene la ley novena del año 91, ¿cierto? Posterior al rompimiento del acuerdo, y aquí esto empieza a cambiar. Entonces acá, nótese estos años, la década de los 90, cómo cambia. La ley novena le da un cambio sustancial a toda esta contribución. Dicho sea de paso, en estos años esto no se llamaba contribución, había otros impuestos, impuestos a las exportaciones, los impuestos de pasilla y ripio, varios impuestos. Todo esto se consolida en lo que hoy conocemos como contribución. Pero viene aquí un año muy importante, año crítico, año 2002, en el cual hay una crisis internacional muy fuerte de los precios externos del café, y eso lleva casi que a la quiebra al Fondo Nacional del Café, porque el Fondo Nacional estaba sosteniendo un precio interno que era más alto que lo que vendíamos al precio externo. En este punto, 2002, no se cobra contribución cafetera. Es un año tan crítico que no se cobra contribución cafetera. Viene la ley 788 del 2002 y luego viene la 1151 del 2007, y a partir de aquí la contribución cafetera se vuelve 6 centavos de dólar por libra de manera fija. No es variable, no está atado a los cambios en el precio internacional, queda atado únicamente al volumen exportado. Entonces, a partir de aquí, el mundo, digamos, del mercado interno del café cambia como se conocía anteriormente, y a partir de aquí ya se vuelve muy difícil tener precios de sustentación como los conocíamos antes, porque no hay esta cantidad de recursos que los permiten financiar. ¿Cierto? Entonces, a partir del 2003 hay un mercado más competitivo, un mercado más abierto, el precio se forma por variables de mercado y tenemos una contribución fija. Entonces, todo lo que pasa con el precio externo se transfiere de manera directa al precio interno, y el caficultor empieza a sentir mucho más fuerte lo que son esas variaciones del precio interno. ¿Cierto? Eso solamente no quiero, digamos, demorarme demasiado en esto, solamente decir que entonces los efectos de esos cambios en el mercado pues proveyeron que el café, entonces el precio del café pues empieza a fluctuar libremente, que hay una mayor transferencia del precio externo al precio interno. Entran nuevos actores en la caficultura, Vietnam, Brasil aumenta su producción, hay toda una recomposición de la caficultura a nivel mundial, Colombia baja a un tercer lugar en la producción, ya el precio no se fija a través de acciones, digamos, de política internacional, sino que es básicamente un tema de mercado, y aquí entonces nosotros nos empezamos a poner en términos relativos cómo estamos frente al mercado. Entonces hoy en día, año 2023, el mercado mundial del café vale alrededor de 122 billones de dólares, 40 veces el valor de las exportaciones de Colombia. La producción mundial, la cosecha cafetera mundial, está alrededor de 168 millones de sacos. Nosotros el año pasado llegamos como menos de 12, ¿cierto? 11,4, una cosa así, o sea, menos del 10% de la producción mundial. Es decir, que nuestra capacidad de incidencia
en la formación del precio en el mercado internacional bastante limitada. No podemos, digamos, incidir en la determinación del precio. Colombia termina siendo un tomador de precio de ese mercado externo. Y entonces acá viene el tema de la estabilización. Y es importante, que era la pregunta que nos invitaban a realizar o a responder, cómo es que funcionan los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios, y en ese contexto, cómo es el fondo de estabilización de precios del café. Es muy importante entender esto porque en Colombia hay 6 fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios existentes desde hace muchos años, muchos más años. Está el fondo de estabilización del azúcar, de palma, de cacao, de carne y leche, de algodón. Hay varios fondos adicionales. Todos esos fondos responden a un único marco regulatorio, que es la Ley 101 del año 93. Y eso es un tema, digamos, importante. Ahora, ¿cuál es digamos, el concepto central acá? La estabilización, ¿qué sería? ¿No? Como lograr un equilibrio en el precio para que una actividad sea sostenible y perdurable en el tiempo. O sea, que de alguna forma lo que está por detrás de eso es cómo moderamos las ganancias para que podamos también disminuir las pérdidas, ¿cierto? Y estos dos términos que están acá, el concepto de cesión y el concepto de compensación, son los elementos centrales de funcionamiento de los fondos de estabilización de precios del sector agropecuario. Los otros fondos que mencioné, que dependen de un marco normativo, que es esta Ley 101 del 93. Entonces, esos fondos regulan el mercado interno, evitan sobreofertas, promueven exportaciones. Son mercados que no necesariamente tienen vocación exportadora neta, como el del café. No se preocupan por los costos ni por la rentabilidad. Digamos que la preocupación de esos fondos es más lograr un precio relativamente estable, aunque eso pueda pasar sin referir a costos. Y en muchos de esos casos, quien financia la estabilización es el consumidor interno, el consumidor doméstico, porque se transfiere a través del precio lo que cada uno de esos actores paga. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros acá? ¿Por qué cuando hablamos del fondo de estabilización vamos a encontrar una diferencia con respecto a esos otros fondos? Primero, el fondo de estabilización de precios del café no se rige por esta normatividad específicamente, tiene una ley propia, que es la ley 1969 del año 2019, y eso le da un funcionamiento distinto a esos otros fondos, porque nosotros no vamos a tener esta figura de las cesiones, y eso es una limitante que ahora vamos a ver en términos de cómo se nutre el fondo de recursos, con qué actúa el fondo, ¿cierto? Entonces, este fondo hoy tiene una fuente de financiamiento, esta ley propia le da una fuente de financiamiento, medio centavo de dólar de la contribución cafetera viene al fondo de estabilización. Entonces, la contribución son 6 centavos, de esos 6 centavos, medio centavo viene al fondo de estabilización. En términos, digamos, agregados, estos más o menos 25.000, 26.000 millones de pesos al año, que si lo quieren poner en unos términos más, quizás mucho más entendibles, son como 5.000 pesos por carga al año. Eso es lo que aportamos al fondo de estabilización. Los caficultores. Entonces el objeto es contribuir a estabilizar el ingreso de los caficultores y adoptar mecanismos para gestionar algo que vamos a llamar los riesgos productivos o los riesgos del mercado. ¿Qué son los riesgos? Pues los factores que pueden afectar nuestro ingreso. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo con estos recursos? La pregunta va a ser, ¿cómo en este marco regulatorio, con estos recursos, podemos lograr este objeto? Y eso lo vamos a hacer a través de algo que vamos a llamar mecanismos, que es un poco el producto o la forma como el fondo va a operar. Pero es importante que tengamos esta distinción, porque muchas veces le preguntan a uno, ¿y cuándo es que los productores empiezan a sesionar? Entonces resulta que este marco regulatorio de la ley 1969 no creó las sesiones para fiscales como una fuente de financiación. Eso existe en los otros fondos que le mencioné, en la palma, en el cacao, en azúcar. Son mercados distintos, son mercados en los cuales básicamente la mayor parte de la producción va para el mercado interno. Entonces lo que esos fondos buscan es promover las exportaciones. Nosotros no, nosotros exportamos más del 90% de nuestra producción. Entonces el mercado interno no podría financiarnos, ¿cierto? Que es menos del 10%, no podría financiarnos vía precio
lo que pasa con el 90% restante de la producción. Entonces esa diferencia es clave y es importante entender. Entonces, ¿cuáles son las características del fondo? Nuestro objeto entonces va a ser eso, es, digamos, estabilizar el ingreso, y esto me parece importante, digamos, ponerlo sobre la mesa, y es que pese a su nombre, ¿cierto? Esto se llama Fondo de Estabilización de Precios del Café, el objeto de la ley es estabilizar el ingreso del productor. Entonces, cuando hablamos de ingreso, pues probablemente vamos a hablar de dos variables, no solamente del precio, por supuesto, el precio es variable central, pero el ingreso se va a componer del precio y del volumen producido. Entonces, precio por producción nos daría lo que es el ingreso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a proponer algo que lo vamos a llamar mecanismos preventivos y mecanismos reactivos. Yo ya voy a explicar cómo esa terminología tan rara, pero les voy a explicar un poco en qué consiste eso. Qué es prevenir y qué es reaccionar. Y hay un tema importante, aquí me lo advertían, y es con respecto a qué se estabiliza. Entonces la ley prevé, y es un tema importante, y entonces se debe estabilizar con respecto a costos. Entonces, uno que concluye está, que la mayor preocupación de la ley y del fondo, más que la volatilidad en sí misma del precio, es la preocupación por la rentabilidad del caficultor, que estamos hablando del ingreso y estamos comprando ese ingreso respecto a costos. Entonces fíjense que aquí hay un cambio sustancial con respecto a lo que pasa en otros fondos de estabilización. Entonces nuestro fondo es muy particular, muy particular. Entonces, ¿qué es esto de gestión de riesgo? Tenemos un poco como el siguiente postulado. Entonces el ingreso es el producto de dos variables: el precio de venta, el precio al cual el caficultor vende su cosecha, y el volumen producido, que lo vamos a denominar Q. El volumen de producción y el precio, eso lo va, digamos, dar lugar al ingreso. Y si yo pongo ese ingreso en función de los costos, pues lo que voy a encontrar como residual es un margen, una utilidad o un retorno de la actividad, que es lo que el caficultor va a obtener al final de todo su ejercicio productivo, ¿cierto? Y esa es la variable importante. Ahora, ¿cómo hablamos de ingreso y qué es lo que uno puede hacer para que ese ingreso sea estable y sostenible en el tiempo? Y hay varios elementos importantes. Lo primero es respecto a precio. Entonces, si estamos hablando de precio y de cómo enfrentar esas caídas de precios desde el punto de vista de prevenir o mitigar, el sector cafetero colombiano tiene algo que no tienen otros sectores, y es algo que se llama la garantía de compra. Entonces, la garantía de compra promueve ¿qué? Un mercado competitivo y un precio transparente, ¿cierto? Una red de compras. ¿Esto quién lo hace? El Fondo Nacional del Café. Entonces, el Fondo Nacional del Café provee la garantía de compra, y esa garantía de compra es una parte estructural para el funcionamiento del mercado, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es ese precio base? ¿Cuál es el precio de referencia al cual debemos entender? Y el segundo elemento es cómo prevenir o mitigar los choques en la producción. Entonces, todo lo que ustedes hacen todos los días, todo el manejo agronómico del cultivo, la fertilización, la renovación, todo el tema, digamos, de adopción de prácticas, todo lo que tiene que ver con el manejo post cosecha, todo la labor que hace el servicio de extensión, la labor educativa, todo el esfuerzo de los caficultores va orientado a tener una actividad productiva y una actividad competitiva frente a costos. Entonces, estos son los elementos centrales de la estabilización. O sea, ustedes ya están haciendo, el sector cafetero ya tiene de entrada una línea de base que está orientada a proteger o a prevenir, ¿cierto? Un precio de mercado y una producción estable y sostenible. Entonces nos queda un tercer componente, y es qué pasa con aquello que no podemos controlar, qué pasa con los riesgos climáticos, qué pasa con los riesgos de precio, qué pasa con la tasa de cambio, qué pasa con aquello que no está en la posibilidad del caficultor controlar, llamémoslo riesgos externos, exógenos al productor, ¿cierto? Pero que impactan el ingreso, porque afectan el precio o porque afectan la producción. Este bloque de cosas, este de acá, este tercero, es el que va a ser el eje del trabajo del Fondo de Estabilización. Entonces, fíjense que aquí ya la institucionalidad cafetera tiene un camino recorrido y una línea de base. No estamos partiendo de cero, como podría ocurrir en otros sectores. Estamos partiendo de que tenemos un mercado en el cual hay un precio de referencia, precio digamos, que podríamos llamar de mercado competitivo, y hay unas acciones orientadas a mantener la producción.
pero que hay unos riesgos residuales, hay unos factores que no quedan abordados en esos primeros dos componentes y que hay que trabajar. ¿Cómo trabajamos en esto? O sea, ¿qué pasa con los choques climáticos que afectan la productividad, que este año hubo niña, que el otro año hubo niño, que desafectó la calidad, que los averanados, que... Entonces todos esos elementos impactan el precio, impactan el volumen producido y desde luego impactan el ingreso del caficultor. Entonces este va a ser el foco de trabajo del Fondo de Estabilización, como lo estamos proponiendo. Entonces aquí viene el tema de cómo opera, cómo opera el Fondo de Estabilización para ese objeto que estamos proponiendo. En los dos tipos de mecanismos que dijimos y con los recursos que dijimos, ¿no? Que dijimos acá que nosotros tenemos 0.5 centavos de dólar por libra, los 5.000 pesos por carga que hablamos al comienzo. Es más los rendimientos financieros, por supuesto. Eso es lo que tiene el fondo. Entonces tenemos los mecanismos reactivos, que es reaccionar. Reaccionar es asumir algo que ya ocurrió, ¿cierto? Entonces, cuando ya el precio se nos cayó y no habíamos hecho nada más, entonces, ¿qué nos tocó hacer? Entonces, y echarle mano, ¿cierto?, a lo que habíamos acumulado como de manera previsiva, lo que hemos ahorrado durante el tiempo en el cual no tuvimos problemas de precio, para generar algo que vamos a llamar una compensación. Entonces, el mecanismo reactivo es una compensación al caficultor frente a precios extremadamente bajos, y vamos a entender como precios extremadamente bajos aquellos que estén por debajo de los costos, porque afectan directamente la rentabilidad. Y lo otro, el otro lado de la moneda, ¿cierto?, es el de los mecanismos preventivos. Entonces yo puedo hacer algo antes, yo puedo tomar acciones antes de que el precio se caiga. ¿Qué puedo hacer antes de que el precio se caiga para evitar perder mi ingreso, para evitar perder mi rentabilidad, para que mi actividad sea rentable, para que yo tenga una certeza sobre el precio y sobre el ingreso que voy a obtener de mi próxima cosecha? Entonces aquí vamos a hablar de cómo atender esos riesgos que podemos llamar productivos o de mercado y que se pueden transferir. ¿Qué es transferir? Delegarle a alguien más, a un asegurador, a una institución financiera o a alguien más que nos va a proteger o nos va a cubrir de ese riesgo. Entonces estas dos cosas van a responder a dos conceptos importantes. Cuando tenemos una crisis de ingreso, entonces asumimos, ¿cierto?, y lo asumimos con los recursos propios que tenemos, o preventivamente transferimos a alguien más, pero eso hay que hacerlo con anticipación. Son los dos tipos de mecanismos. ¿Y cómo funciona? Digamos, para más, porque me van a decir, pues bueno, pero póngamelo como en términos más sencillos. Entonces, este año, ¿qué pasó? Con lo que venía pasando el segundo semestre del año pasado, la descolgada de los precios, todo el debate que tuvimos a finales del año pasado y buena parte del primer semestre de este año, se tenía como la proyección de que el mercado podía seguir bajando, ¿cierto? Y ya incluso muchos productores nos decían que a sus costos de producción ya ese precio no estaba siendo rentable, ¿cierto?, con razón. Y entonces acá el Comité Nacional, que es como la instancia, digamos, de dirección del fondo, establece, regula o digamos establece el reglamento operativo de este mecanismo que nosotros llamamos mecanismo de compensación del ingreso cafetero. Es un mecanismo reactivo, ya estábamos con el problema. ¿Qué busca este mecanismo? Esto está reglamentado, pues cubrir unas pérdidas económicas de carácter temporal que estén causadas por caídas en el precio o por aumentos en el costo de producción y que afectan la rentabilidad del caficultor. ¿Qué se necesita? ¿Cómo funciona? Pues es una compensación monetaria directa al productor por carga de café producida y vendida hasta un cierto límite que nos establece la ley. Esto está reglamentado, está habilitado el mecanismo, ahora vamos a verlo, pero está habilitado el mecanismo y reglamentado. No se ha activado porque las condiciones del mercado cambiaron, pero está habilitado para poderse activar si las condiciones cambian. Pero esto tiene un parámetro, digamos, muy importante, y es que debe darse una condición, y es que el precio promedio esté por debajo del costo medio de producción. O sea, en ese punto, cuando está, digamos, se materializa, o sea, se manifiesta explícita esa pérdida de rentabilidad, ahí entra el mecanismo actual para devolverle una compensación al caficultor. Esa compensación busca aliviar unas ciertas pérdidas que el caficultor pueda tener de carácter temporal, pero no puede ser entendida como precio de sustentación. Precio de sustentación es lo que veíamos en la primera slide, y decíamos que eso solamente se financiaba por la vía de una contribución variable que hoy no tenemos. Entonces, esa es la primera forma.
los mecanismos reactivos. ¿Y los preventivos a qué hace referencia? Entonces hace referencia a que hay instrumentos financieros que el productor puede aprovechar y puede utilizar para proteger su producción frente a riesgos climáticos, para protegerse o fijar un precio de venta a través de instrumentos de comercialización, llámese agricultura por contrato o otro tipo de instrumentos, para fomentar el ahorro o para promover una estrategia de coberturas frente al precio externo, que lo conocemos nosotros como KC, que es el contrato C o el precio, digamos, del café arábico en bolsa, y la tasa de cambio. Entonces estos son instrumentos financieros. Yo entiendo perfectamente que estos pueden ser unos términos un poquito complejos, pero lo que quiero decirles es, hay instrumentos en el mercado para los cuales uno puede tomar de manera preventiva antes de que le ocurra el problema. Y este es el otro lado de la moneda, les digo, y es lo que podemos hacer y es lo que puede hacer también el fondo para promover el uso de estos instrumentos. En esa línea estamos. Ahora, entonces en la activación. En los reactivos, este mecanismo de compensación del ingreso cafetero, como les decía, el Comité Nacional, los miembros gremiales, el Gobierno Nacional, aprobaron una reglamentación en abril de este año para habilitar este mecanismo en un periodo de tiempo determinado, que era desde el 2 de mayo hasta el 31 de agosto, con la previsión de poder cubrir o proteger la cosecha del primer semestre y poder estar listos para responderle al caficultor con el instrumento de compensación si se daba la situación. El mercado cambió, ¿cierto? El precio viene subiendo y entonces el tema no se activó hasta ahora, pero el instrumento ya está habilitado. Y los mecanismos preventivos es lo que hablábamos ahorita. Aquí estamos haciendo un trabajo que en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Finagro vamos a desarrollar para promover un proyecto piloto con este alcance, cómo promover estos instrumentos preventivos que son los que uno puede hacer antes de, o sea, cuando el precio todavía está por encima del costo de producción. O sea, ahora, ¿qué se espera? ¿Para dónde vamos? ¿Qué se espera con respecto al fondo? ¿Cómo lograr un fondo más fortalecido y que responda mejor a las necesidades? Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, contar con un portafolio de mecanismos para el productor según sus necesidades. Entonces, hemos visto, digamos, distintas posibilidades. Hablamos del riesgo climático, hablamos de instrumentos de comercialización, hablamos de las compensaciones, hablamos de varias cosas, hablamos del ahorro. Hay varios instrumentos. Entonces, a eso llamamos con un portafolio de productos, ¿cierto? Que no necesariamente para todos es igual. Dos, que tener este portafolio de productos ayuda a apalancar recursos de otras fuentes, de gobierno, de cooperantes para financiar esos mecanismos. Si hablamos de instrumentos en la comercialización o si hablamos de instrumentos de aseguramiento, hay herramientas que tiene Finagro, hay herramientas que financia el Ministerio de Agricultura que subsidian las primas de esos instrumentos. Entonces, esa es una forma de apalancar y jalar esos recursos y de que no todo lo tenga que asumir el caficultor del fondo, ¿cierto? Tres, y esto es importante, hay que ahorrar más cuando el ingreso sube para afrontar mejor las crisis. Esto y lo conecto otra vez con lo que hablamos al comienzo, que era lo que nos permitía tener un precio de sustentación, que había una contribución variable atada a los cambios en el precio. Mientras tengamos una contribución que es fija, que no está atada a la dinámica del precio, sino solamente al volumen exportado, pues es muy difícil, digamos, proveer de recursos para poder tener el músculo financiero suficiente para afrontar las crisis. Y cuatro, pues lograr que el productor sea gestor de su propio ingreso. Entonces, cuando hablamos de todos estos instrumentos, cuando hablamos de los recursos que se pueden apalancar, de que podemos acceder, gestionar ese riesgo de diferentes formas, hablamos de que esto implica tomar acción y decisión, o sea, implica una posición activa del caficultor respecto a su propio ingreso, respecto a su comercialización. Y esta es una frase muy diciente, me gusta mucho, está en términos muy coloquiales, pero dice bastante de lo que es el fondo, ¿no? Donde se saca y no se echa, ¿no? Se acaba la cosecha. Pues porque hay que pensar en el tema de ahorro y en el tema de proveer mayores recursos cuando las situaciones son favorables. Ahora, y ya estoy llegando al final, es importante entender que aquí hay unas limitaciones.
esas limitaciones vienen o por la vía de los recursos o por la vía de la ley. Entonces, con recursos públicos, como lo son los recursos del Fondo de Estabilización, uno solamente puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones? Primero, el Fondo de Estabilización de Precios del Café no compra, no transforma, no almacena, no exporta, no comercializa café. Esa es función del Fondo Nacional del Café, ¿cierto? Como lo hemos acabado de plantear. Entonces, eso es importante entender. 2. El Fondo de Estabilización de Precios del Café no puede actuar de forma especulativa en el mercado de derivados financieros. Nos dicen, venga, pero es que el precio externo se forma en la bolsa, el contrato C, ¿por qué no podemos actuar para poder incidir en que ese precio sea un poco más estable? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, porque con recursos públicos no se puede actuar de forma especulativa. Pero hagamos un ejercicio muy sencillo, un cálculo de servilleta que les propongo acá. Imagínense que ayer el precio en bolsa estaba por el orden de 2.23 dólares por libra, o 223 centavos de dólar por libra. Un contrato estandarizado en la bolsa tiene 37.500 libras. Eso quiere decir que un contrato vale como alrededor de $80.000. Ayer, para el vencimiento de septiembre, se registraron alrededor de 3.000 transacciones sobre ese contrato. 3.000 transacciones a $80.000 significa que este mercado puede mover al día 280 millones de dólares. ¿Cuánto es el ingreso del Fondo de Estabilización cada año? 5 millones de dólares. Los 25.000 millones de pesos son 5 millones de dólares al año. Entonces, pensar que nosotros con esos recursos pudiésemos incidir en la formación del precio externo, quizás nos podamos gastar todo en contratos de futuro si no movemos la aguja del contrato. ¿Sí? Y acá, importante, pues el fondo está constituido por recursos públicos con destinación específica y están vigilados fiscalmente por la Contraloría. Sí, importante. Entonces, para señalar que uno solamente puede hacer acá lo que la ley le permite. Y voy a la parte final, que es el bonus, porque pues obviamente el tema de los costos siempre es un tema muy sensible en la caficultura. Nosotros somos muy conscientes de ello, lo sabemos, y quisiera abordarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un país cafetero muy diverso, ¿cierto? Tenemos 23 departamentos cafeteros, tenemos 600 municipios, tenemos 550.000 productores, distintos sistemas productivos, distintos tamaños de producción, distintas formas culturales de realizar la caficultura. ¿Será que todos los productores en Colombia tienen la misma productividad? ¿Producen la misma cantidad de café por hectárea? Probablemente no. Cada uno, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su sistema productivo, de acuerdo a la zona en la que esté, de acuerdo a la calidad de los suelos, de acuerdo a las condiciones climáticas, va a producir una cantidad de café, ¿cierto? Entonces, no somos iguales. Sin embargo, hay un referente de productividad media en el país, ¿cierto? En Colombia, en promedio, se produce tantas cargas por hectárea, tantos años. Hay un referente. ¿Será que todos los productores venden al mismo precio realmente? Quizás no, porque depende de cuál es su calidad, qué cantidad de pasilla tiene, si es un programa especial, si es en sello sostenible, si recibe sobreprecios, si está en la cooperativa A, si está en la asociación B. Entonces, al final, cada productor recibe un precio distinto. Y eso no impide que tengamos un precio interno de referencia. Tenemos un precio interno de referencia. Entonces, lo mismo pasa con los costos. Con los costos pasa lo mismo. Todos los productores, aquí hay 550.000 estructuras de costos de producción y todas son válidas, todas son verdaderas, porque la realidad de cada uno es distinta. Por eso no podemos señalar que en Colombia hay un único costo de producción, no lo hay. Tampoco hay una única productividad, no la hay, ni hay un único precio. Pero hay referentes y es necesario tener referentes para poder actuar, si no, no habría forma, digamos, de solucionar los problemas. Entonces, el tema de costos, la ley nos pide que busquemos el promedio de los costos. ¿Cuál es el promedio de los costos? Un referente de costos.
un referente, un parámetro costo significa que de alguna forma ese valor refleje la realidad de la caficultura, de la mejor forma posible, entendiendo que la caficultura es 97% de pequeños productores. Entonces, muy probablemente el costo medio va a estar muy asociado a lo que es el costo de producción de los pequeños productores, porque en Colombia el 97% son pequeños. Pero entendiendo que hay otros formatos y hay otras estructuras de producción que tienen mayor intensidad, que tienen unos sistemas productivos distintos, que están abocados a un tema de formalización laboral, que tienen costos de administración más altos, desde luego, y son verdad, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Y de nuevo, esto como son recursos públicos, esto tiene que estar soportado. No puede ser, digamos, una opinión o el resultado de un consenso o de un estudio, digamos, de carácter teórico. Esto tiene que estar soportado en los datos, en la realidad de los caficultores, que como digo, cada una es distinta. Pero encontramos y necesitamos encontrar una forma de aproximarnos a esa información. Entonces, hicimos una revisión de todas las posibles fuentes de información, y aquí hay algunas cooperativas llevan estudios de costos, algunos exportadores, Finagro, la UPRA, la Federación de Cafeteros, hay varias fuentes de información. Entonces miramos de todas esas fuentes cuál es la que nos provee varias características, que tengamos serie para varios años, que tengamos referencias de productores que lleven registros de sus costos, que tengamos acceso a la información, que sean representativos de todo el país cafetero, y entonces ahí ya uno empieza a decir, no, esta no, y se va uno quedando con muy pocas fuentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un trabajo, un ejercicio que viene haciendo la Federación desde hace años, desde el año 2015, que es el Plan 2000 Fincas. ¿De dónde surge el Plan 2000 Fincas? Surge de una recomendación que hizo una misión de expertos que dirigió Juan José Chavarría en el año 2015. En esa misión de expertos del año 2015, que fue un estudio que además se derivó de la crisis del 2013, ¿cierto? En esa misión de estudio se deja la recomendación de que para hacerle seguimiento a los costos, que es un tema importante, se puede diseñar un trabajo con un número importante de productores que voluntariamente adopten las prácticas recomendadas por Cenicafé, por el Servicio de Extensión, y que lleven el registro de todas sus labores, de sus frecuencias y de sus precios. Eso es lo que se llama el Plan 2000 Fincas. Entonces, es un proceso que lleva varios años de consolidación y que reunía la mayor cantidad de atributos de lo que el Fondo de Estabilización necesitaba, sin ser perfecto, pero reunía la mayor cantidad de atributos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo estamos haciendo la estimación de un costo promedio? ¿Cierto? Que es el objetivo. Entonces, primero es tomar esos datos para determinar la estructura de costos. ¿Qué es la estructura de costos? La lista de las labores, las frecuencias y los precios de cada una de esas labores, tanto para los insumos como para la mano de obra. A partir de ahí se hizo un trabajo con el CRECE, que es un centro especializado, un experto, digamos, en estos temas, y que se quería hacer por un tercero independiente que nos dijera si esa información servía o no servía y cómo servía. Entonces el CRECE nos dijo, mire, esa información es muy importante, tiene mucha validez, pero usted la tiene que trabajar de una cierta forma. ¿Cómo nos dijeron? Pues usted tiene que corregir, es un proceso estadístico, pero usted lo que tiene que hacer es corregir grupos que están subrepresentados. O sea, había unos grupos de productores, quizás los más pequeños, que no estaban suficientemente representados en esa muestra, y eso era necesario corregir. Luego tiene que actualizar los precios de cada componente, porque quizás la cantidad, los labores no cambian tanto, pero los precios sí están cambiando todo el tiempo. Entonces van a decir, los precios de los fertilizantes, lo que pasó en el 2022, el precio de la mano de obra, el kilo de recolección. Entonces eso es importante actualizarlo, y es esta parte. Entonces no se puede tener un costo que quede anclado y estático allá en un momento de tiempo, porque no nos sirve. Necesitamos poderlo actualizar, recoger lo que está pasando en la dinámica en la caficultura hoy, si el costo está subiendo o si está bajando. Entonces, a partir de acá, hacemos un proceso de actualización cada mes, todos los meses se publica un precio interno, un costo promedio de producción, que viene de esta estructura de costos que nos da el Plan 2000, más la variación de los precios de algo que hace el DAN, que es el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario,
más en la componente de gastos de administración y generales, la variación de otra cosa que calcula el DANE, que es el índice de precios al consumidor, y semestralmente se actualiza lo que es el costo de la mano de obra. ¿Por qué semestralmente? Pues porque el costo de la mano de obra está muy predominantemente cargado en la temporada de cosecha, y depende de cuánto termina siendo el valor de un kilo de recolección por kilo. Entonces, semestralmente se hace una encuesta que nos da la variación del precio de la mano de obra, particularmente por los temas de cosecha, pero también en actividades pagadas por jornada. Entonces, esta metodología se escribió, hay un documento técnico de soporte y se aprobó. El Comité Nacional, todos los equipos de gobierno, todos los miembros del Comité Nacional la estudiaron, hicieron observaciones, hicieron recomendaciones, y esto se aprobó a través de un instrumento, digamos, de formalidad, que es la resolución 2 del año 2023, de diciembre del 2020, y sobre esta tenemos el parámetro. Pero, ¿qué pasa? Entonces, bueno, para que no perdamos de vista que el plan es esto, ¿no? El Plan 2000 Fincas es una estrategia educativa que busca fortalecer la capacidad empresarial del productor, mejorar su producción y su relación costo-beneficio. O sea, que hay una preocupación también por la rentabilidad. ¿En dónde está el plan? Pues cada uno de los distritos cafeteros aporta información, cada uno de los extensionistas tiene a cargo un número de productores. Entonces, con esos productores se recoge información en 443 municipios de los 604 que tiene el país. Eso es una representación importante. O digamos, un tamaño importante en los 22 departamentos. Es un proceso que lleva, como les decía yo ahora, desde el año 2015 consolidándose, y que se empezó a desarrollar a partir de esa recomendación de la misión de estudios del 2015. Y aquí lo que hace el productor es que lleva un registro sistemático en un cuadernillo de costos de todas las labores que realiza diariamente para el mantenimiento de su cultivo, y tiene un acompañamiento del servicio de extensión a través de 6 visitas al año para realizar la revisión y el ajuste de los datos de costos. Ahora, yo les decía ahorita, esto fue lo mejor que teníamos, la mejor alternativa, pero no es perfecto, no es perfecto. Esto tiene que tener un proceso de mejora todo el tiempo. Entonces, ¿en dónde está el proceso de mejora? Y esto también deriva de las recomendaciones del CRECE. Aumentar el número de productores participantes de 2.000 a 3.000, buscando sobre todo aquellos grupos que están subrepresentados. Eso es un elemento importante. Esto lo hace la gerencia técnica de la federación y ya lo están haciendo a partir de este año. Hay que darle validez y robustez estadística a esto. Entonces, esto se hace con encuestas con diseños probabilísticos. Probabilísticos es que se seleccionan de manera aleatoria, para darle un fortalecimiento estadístico a ese plan, desagregando unos factores de variabilidad de los costos que son muy importantes: las regiones, los sistemas productivos y los tamaños. Es algo de lo que estamos en curso de realizar. Y sin lugar a dudas, porque esto no lo han mencionado mucho, y es aquí hay que hacer todo un proceso de socialización y validación de esa información en espacios como este, en los comités, digamos, en distintos escenarios en los cuales esa información pueda tener un proceso, digamos, de revisión, y eso, digamos, que lo han recalcado mucho en muchos espacios, y tienen toda la razón. Entonces, hasta ahí, digamos que estamos diciendo, tenemos una metodología, pero esa metodología tiene que ir mejorando con el tiempo. Entonces, este es el resultado. Nosotros acá lo que tenemos es esto, lo que ustedes ven acá en esta línea que como gris, que se mueve harto, es el precio diario. Esto es lo que ha venido pasando con el precio interno del café desde el año 2019 hasta el año 2024. Este azul que ustedes ven aquí es el promedio móvil de ese precio. Esta es una línea, digamos, más suave, más suavizada, digamos, abarca un periodo de 12 meses. Y esto es lo que ha venido pasando con el costo medio de producción. Entonces, esta es la referencia más reciente que tenemos actualizada hasta abril de 2024, con la información que tenemos, con la metodología que acabo de explicar, que desde luego es susceptible, por supuesto, de mejora, pero es un precio promedio de referencia. Entonces alguien dice, eso no son mis costos son más altos, o alguien, eso no, mis costos eran más bajos. Este es el costo promedio. Un promedio significa que es una medida de tendencia central, o sea, que recoge productores que tienen costos más altos y productores que tienen costos más bajos. Pero necesitamos encontrar el promedio, porque no podemos estabilizar a cada uno del costo de cada uno de los productores. Eso era un poco, pues no sé si aquí hay inquietudes, o al final, como ustedes digan. No, porque
después dice que se van y nos quedamos. No, acá estamos. No, doña Gloria, disculpe, el compromiso del doctor Oscar es que él se queda hasta el final y nos da buenas respuestas. Perdón, como yo pues ya estoy muy viejita, no alcanzaba, solo una pregunta allí. Tengo muchas preguntas pues del precio. Listo, la más breve. Pero sí, la más breve. Ahí decía 127 la arroba. Sí, César, ¿tú qué ves más? 127 la arroba. 127 de sí, o bueno. 127, 700 la arroba. En la casa del doctor Bahamón. Allá sí le cuesta eso. Y ahora seguimos. Bueno, gracias, doctor. Quedamos pendientes para la respuesta. Antes muy de buena seguir, la exposición, muy clara la exposición. Muchas gracias. Con muchas inquietudes, todas. Antes de Pero seguir, muy claro. quiero dar un saludo a doña Gloria Pino. Antes de que se nos vaya, no la había mencionado. Doña Gloria es la presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores del Quindío. Muchas gracias por asistir y sus intervenciones muy importantes. A la doctora Ana María Folleco, que es representante, que es miembro del Comité Departamental de Caficultores del Valle del Cauca. Y damos el saludo al doctor Juan Pablo Fernández, que aquí salió. Seguidamente viene la intervención. Muchas gracias, doctor, muy clara su exposición. Seguidamente viene la intervención del doctor César Echeverri. Voy a mencionar brevemente el currículo, digámoslo así, del doctor Echeverri, pero quiero partir de lo siguiente. Lo primero es que el portal Mentes a la Carta considera que el doctor César Echeverri es una de las 10 personas que más experiencia y conocimiento tiene sobre caficultura y café en Latinoamérica. Igual, el doctor Echeverri es un empresario cafetero de tercera generación con más de 25 años de experiencia profesional, dirigente y líder gremial. Fue presidente del Comité Nacional de Cafeteros y delegado de Colombia ante la Organización Internacional del Café en Londres. La OIC fue director del sector de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fue directivo de CIA, que es el Centro Interamericano de Agricultura Tropical, de Corpoica, del ICA, de Colciencias, de Becol, y es especialista en calidad del café. Pues una hoja de vida y unos que luego se complementan su presentación con sus estudios. Entonces queremos darle la bienvenida al doctor César Echeverri para que continúe pues con su ponencia y mientras logra... No quiere coger la pantalla. Vamos a ver si con eso. Una fuerza que sí, me parece que sí. Pareció un poquito, vamos a ver. Está cansado. Sabe que está muy pesada la presentación. Vale. Eureka. Bueno. Buenos días a todos, es un inmenso placer poder acompañarlos aquí en este espacio. Gracias por la invitación, por generar, yo sé que no es fácil generar este tipo de diálogos y necesitamos cada vez fomentar más posibilidades de interacción, de construcción y de proposición. Aquí todos tenemos la gran responsabilidad generacional de intentar hacernos parte de la solución y ese es el foco de lo que quiero hacer. Voy a ser muy rápido porque me dijeron que podía hablar con confianza, después me dijeron que 40 minutos, luego que 30, luego que 20 y ahora entonces voy a tener que ir en pura carrera pero entonces sí, pero bueno, mi énfasis: campesino, hijo, nieto y bisnieto de campesinos cafeteros de Santuario Risaralda, pues sacado con Espejito de la Montaña. Y voy a tratar de omitir esta parte que era muy introductoria, pero era muy de sensibilizar la importancia que tiene en el territorio y la territorialidad el café. Nosotros tenemos, desde 1736, tenemos café en Colombia,
desde 1818 exportamos café y realmente el café se ha constituido en el principal instrumento de progreso, bienestar y desarrollo territorial. Todo lo que es el desarrollo de esta región donde estamos ahora se dio gracias al café a finales del siglo XIX. Y lo que infortunadamente ha pasado después de llevar poco más de 200 años de estar exportando café es que caímos en la cadena de suministro. O sea, nosotros tuvimos el gran esfuerzo de nuestros ancestros para poder dotar todas las posibilidades y el gran reto para abrir la capacidad logística y operativa para poder exportar nuestro café. Los arrieros, toda la arriería fue una arriería cafetera, montamos barcos por aquí por el río Cauca, increíble que hace 100 años pasaban los barcos cargados de café para Buenaventura. Nos atrevimos a abrir el puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura fue una gestión de los cafeteros para poder abrir el puerto de Buenaventura y conquistar la cuenca del Pacífico con nuestro café. O sea, tenemos grandes referentes, grandes hazañas, los ferrocarriles. Por aquí pasaban los ferrocarriles hace 100 años, construidos por los cafeteros, y nos quedamos infortunadamente, y eso es pues la responsabilidad de nuestra generación. ¿Qué vamos a hacer para superar? Porque ellos ya tuvieron todos los retos de romper las montañas, sembrar el café, y nosotros no nos podemos quedar inferiores a esa responsabilidad. Entonces voy a ir rápidamente mirando el mercado mundial de café. Producción creciente. En el año 2004 estábamos alrededor de 100 millones de sacos. Hoy en día estamos por el orden de 170, 175 millones de sacos. Increíble que hemos crecido 75 millones de sacos en estos años. Pero mire el consumo. En el año 1900 se consumían 15 millones de sacos. En el año 2000 consumíamos 100 millones de sacos. O sea que aumentamos en 100 años 85 millones de sacos. Y ahora, en escasos 24 años, crecimos 75 millones de sacos en consumo. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta la dinámica y el tractor que tiene el mercado y la gran responsabilidad de cómo vamos a atender eso. Y esto es, si usted hace el balance, este es el balance que tiene la industria. Nosotros en el año 1936 teníamos el 30% de sobreoferta del mercado que ofrecíamos al mundo, la producción de Colombia. En el año 1989, cuando se rompe el Pacto Internacional de Cotas, teníamos la cosecha de un año, 9 millones de sacos guardados en la bodega. Producíamos 10 y teníamos 9 millones de sacos. Estábamos sobreestoqueados de café y el mundo estaba lleno de café. En el año 2000, los inventarios mundiales aguantaban para más de un año en bodega. En el año 2020, los inventarios se fueron reduciendo y ya alcanzaban para cuestión de veces. Y lo que estamos evidenciando es que los inventarios mundiales vienen cayendo aceleradamente y eso es parte de nuestra responsabilidad. Miren los inventarios. Pasamos de más de 50 millones de sacos prácticamente a no tener inventarios mundiales. Hoy en día nos hablan es de inventarios virtuales, prácticamente que nos dicen que hay café, pero nadie sabe dónde está, porque el café, le están contando el café que está en los palos, diciendo que existe. El tiempo que se demora una fruta de café, desde ir del día que lo cosechamos hasta que esté en disposición en el mercado a nivel mundial, son 10 semanas. 10 semanas. Y si el mercado mundial es de 175 millones de sacos, cada semana se consumen más de 3 millones de sacos. O sea que en el tubo, en la tubería, hay más de 30 millones de sacos que no están ni en manos de los productores ni están en manos de los consumidores. Y el sistema tiene que mantenerse, digamos, con presión de volumen para poder mantener el mercado. Y miren los inventarios que nos están, esto es lo que nos están reportando, caída permanente de los inventarios. Estamos en una ventana de oportunidad única para nosotros poder tomar decisiones diferentes. Y este es, por ejemplo, lo que pasa en Londres, porque es tanto lo que pasa en los arábigos como en los robustas. En ambos casos, los mercados están agotados, no hay producción, porque llevamos
40 años de precios de miseria en el café. Y el efecto que ha tenido ese abuso de la industria por los productores es que toda la caficultura del mundo se ha venido desmantelando, ¿sí? Y esto es parte de lo que tenemos. Y mire el canal desde el año 2022, mire lo que está haciendo el mercado de Londres, el mercado de los robustas. Mire lo que ha venido pasando. Existe una figura que se llama el arbitraje, que es la diferencia entre los cafés robustas, que son de menor calidad, y los cafés arábigos que se venden en Nueva York, que son los de alta calidad. Tradicionalmente, mire la diferencia. Y hoy en día, lo que estamos prácticamente, se está casi que invirtiendo. El café malo vale más que el bueno. ¿Y eso por qué? Porque no estamos logrando el posicionamiento, el reconocimiento y la valoración a la calidad del café que ofrecemos. Y eso es parte fundamental de que tenemos que tener mentalidad de cambio. Estas son las conversiones. Mire cómo apenas en el 2022 teníamos una diferencia con respecto a Londres del 55%. En febrero del 2024 apenas teníamos una diferencia de 18%. O sea, cada vez se nos acercan más y es increíble que el café esté valiendo más en Londres que en Nueva York. Eso nunca ha ocurrido en la historia y eso hace parte también de que despertemos en conciencia de qué es lo que puede estar pasando. Y el nivel de confianza que yo les decía, miren, por debajo, antes podían estar tranquilos, decían, no importa, ahí hay mucho café en la bodega, no produzcan que yo tengo café, no me venda que yo tengo café. Pero hoy en día el nivel de confianza de la industria, que es 10 semanas de consumo, no hay café, y eso es parte de lo que tenemos que nosotros entender. Y este es un referente del precio histórico que ha tenido el café con precios ajustados al 2021. Mire, este es los precios que hemos llegado a tener, si hacemos el ajuste de precios, hemos tenido precios de más de $10 por libra. $10. Y hoy en día hemos estado sobreviviendo con precios de $1. Mire dónde estamos. 2021-2022 estaremos escasamente por aquí, tratando todavía por debajo, mire, muy lejos del precio histórico. Si usted mira el precio histórico promedio ajustado, debería ser un precio de $3 por libra. Ese fue el precio que le permitió la sostenibilidad a la caficultura en Colombia. Pero vamos a entrar a mirar que nuestro campo de juego está marcado. La cancha. ¿Y se acuerda cuando éramos niños que jugábamos en la escuela, que la cancha de la escuela era inclinada, que una portería quedaba de para arriba y otra de para abajo? ¿Sí? Pues infortunadamente esa es la realidad del mercado. Este es el comportamiento de la bolsa de Nueva York desde el año de 1979. ¿Cómo la ven? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Un producto que cada vez es más escaso, un producto que cada vez demanda más el mundo, donde los productores cada vez somos más escasos, donde los costos de producción son más altos y los precios en una permanente caída, y nos la tiene marcada. O sea, esto se llama la línea de soporte y esto se llama la línea de resistencia. La línea amarilla, para que lo vayan identificando, es el precio a mitad. En el año 1979 el precio, el consumo era de 80 millones de sacos. Hoy en día tenemos un consumo de 173 millones de sacos, más del doble. Y es increíble que estemos, y perdóname que le digo, arrodillados regalando nuestro café. Estamos entregados porque no nos duele a la hora de vender, no reconocemos, no valoramos, no nos identificamos el sudor y el esfuerzo, a veces hasta las lágrimas de nuestros campesinos para poder vender nuestro café. Y esto es parte también de lo que pasa. Mire el precio que cerró ayer, 2.26. Mire el precio, en 1979 era el mismo precio. Puede creer un producto que tiene el mismo precio durante casi 50 años. ¿Y en cuánto el porcentaje? Casi 50 años. Y en 1979, el misma taza de café en Nueva York, ¿sabe cuánto valía? 25 centavos. Hoy en día, en el mismo mercado, para hacer la misma taza con el mismo café, vale más de $5 una taza de café. Entonces, ¿qué pasa
¿Qué pasó con nuestra dirigencia? Esos grandes hombres que llevaron nuestro café a cualquier parte del mundo. Se atrevieron a sacarlo en mula, a construir los ferrocarriles, a construir cables aéreos, a hacer todo para llevar nuestro café. Y hoy en día, ¿por qué estamos arrodillados nosotros para poder conquistar el mercado? Y entonces vamos a mirar un poco lo que son las líneas de tendencia del mercado. Mire, de 1979 a 1992, aquí se da el rompimiento del Pacto Internacional de Cuotas. Y caímos 172 centavos en 12 años, en promedio 14.5 centavos por año. Y llegó el momento en el 92 que no pudimos bajar más. Ya estamos a 48 centavos de dólar por libra. Eso es el precio más bajo en toda la historia, si hacemos el ajuste por inflación. 48 centavos de dólar por libra. ¿Y qué pasó? Los primeros que salieron, efectivamente, Centroamérica. No tenían mecanismos de estabilización de sus ingresos, no tenían, y desaparecieron. De México para abajo, México, Guatemala, Costa Rica, todos se fueron cayendo como piezas de dominó. Se fueron cayendo una tras otra, y es el desmantelamiento de la caficultura de Centroamérica. Y se da un verano en Brasil, una gripita en Brasil, y se suben y hacemos un pico en 5 años de nuevamente 270, pasamos a 318 centavos de dólar y subimos 270. O sea que subimos 54 centavos por año. Pero llega nuevamente y con patrocinio de la Comunidad Económica Europea y los bancos multilaterales financian a Vietnam. Y Vietnam, que no producía nada de café antes de los 80, llega a producir 33 millones de sacos. ¿Y qué hace el mercado? Y dice el mercado, me voy para abajo. ¿Hasta dónde? En un tobogán sin salida, y llegamos hasta los 41 centavos. O sea, nos llevaron hasta más allá de las rodillas. Más al fondo, 41 centavos, y caímos en promedio 55 centavos por año. Bien, subimos en 54, bajamos en 55. Esto es una montaña rusa, donde lo único que nosotros podemos derecho es a gritar y a llorar para poder hacer esto. Y empieza nuevamente, cuando nos absorbemos el mercado de Vietnam, empieza nuevamente un proceso de agotamiento de nos tomamos esos 33 millones de sacos. El mundo se tomó esos 33 millones de sacos y se volvió a agotar el mercado. Y empieza el mercado nuevamente, lentamente, y se va para arriba. Y aquí, ¿quién es el que se revienta? A partir de, este es el 2001, el que se revienta es la estabilización del precio. Hasta el año 94 nosotros tuvimos precios prácticamente regulados. ¿Se acuerdan que nos reuníamos todos los campesinos a escuchar la radio, para estar esperando cuánto había subido el café? Cada 3 meses se reunía el Comité Nacional de Cafeteros, y a la medianoche estábamos esperando cuánto, y al otro día madrugábamos a la cooperativa y eran colas de filas para poder, trasnochándonos y guardando el turno y escuchando el radio a los arrumes para saber cuánto iba a subir el café. El café nunca bajaba. Desde el año 57, don Manuel Mejía Jaramillo, don Manuel Mejía fue el que logró priorizar que lo más importante era garantizarle un precio de sustentación. Por eso ahora lo que nos mostraba Oscar, en los años 40, en los años 50, en los años 54, prácticamente la contribución era nada. Hasta el año 58, hasta que se murió don Manuel. Le dio un infarto trabajando encima del escritorio allá en la Federación de Cafeteros. Y él siempre, la prioridad fue más del 85% del precio externo se lo transfería al precio del productor. Y eso fue lo que hizo la caficultura próspera. Y aún así construyó todas nuestras empresas, la Flota Mercante Gran Colombiana, el Macafé, el Banco Cafetero, Concasa, todas esas empresas las dejó estructuradas don Manuel Mejía, porque precisamente logramos eso. Pero entonces se desmorona Colombia. Colombia se va a un orden de 8 o 9 millones de sacos en exportación, y empieza el mercado para arriba. Eso es lo que llaman, dicen que es el fenómeno de la niña. No era la niña, era el envejecimiento de los cafetales. Con un cafetal envejecido no produce nada y sin nutrientes, y se va el precio arriba y marca
306 centavos de dólar por libra y hizo una subida de 10 años en promedio de 26.5 aproximadamente centavos por año. Pero como todo llega a un techo y estaba marcada la línea de techo, se nos viene nuevamente el mercado. ¿Y quién es el mercado? Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil en el 2010 y Brasil decía, todo el espacio que deje Colombia, todo el espacio que dejen los centroamericanos, nosotros estamos en capacidad de desarrollarlo. Y empezaron a preparar para despulpar café. Ellos no vendían cafés arábigos lavados y empezaban a decir todo lo que salga usted, porque nosotros no tenemos factores de competitividad con un monstruo de caficultura mecanizada como es la caficultura brasilera. En promedio, ¿cuánto café cogen en alguna de las fincas de ustedes un trabajador al día? El más bomba. 100 kilos. Dependiendo del granero. Sí, pero 100, 150. Y en promedio del año, uno dice, si mira todos los trabajadores en todos los graneros, puede estar alrededor de 60 kilos. Año. Porque tiene graneros de 30, graneros de 20. ¿Es así? En Brasil, una máquina, porque allá solamente pasa una vez, y una máquina hace 1500 kilos por hora y trabaja 24 horas al día. ¿Cuánto le...? Y es un solo operario recogiendo 1500 kilos. Nosotros no tenemos... Por hora. O sea, no podemos, nosotros no tenemos nada que hacer nosotros con semejante competencia, con semejante tractor. Ahí no hay cómo podemos enfrentarnos. Y llegamos entonces a Brasil, dice... Brasil estaba en 30 millones de sacos y dice, ahora yo voy a producir 60 millones de sacos. Y se montan 60 y nos amenazan y nos dicen, no, y no solo voy a producir 60, voy para 70. Y se van los precios otra vez abajo entre el año 2011 y el año 2019. 8 años de caída. Algunos estaban esperando que el café se iba a poner otra vez a 40 centavos de dólar. No había quien. Ya por debajo de $1 estábamos todos reventados, no teníamos cómo lograr sobrevivir y rebotó afortunadamente en 86 centavos de dólar. ¿Sí? Y empieza nuevamente, se agota el mercado, se toma el mundo esa sobreproducción de Brasil, 30 millones que aumentó Vietnam, 30 millones que aumentó Brasil, se toman los 60 millones de sacos y empieza otra vez el mercado nuevamente en una curva ascendente, que es la curva en que venimos desarrollando desde el año 2019. ¿Y por qué? Porque el mercado sigue demandando más café. ¿Y quiénes son los que más están demandando café? Los asiáticos. Los asiáticos, y quieren café y de buena calidad. Los coreanos, anteriormente en los 80 fueron los japoneses, pero hoy en día son básicamente coreanos y básicamente la gente de Singapur, de Taiwán, los que están tomando el café y que lo están valorando y que están pagando realmente por ese café. Entonces, sigamos, pero el precio del café no solo lo define la bolsa de Nueva York, también lo define la tasa de cambio y lo define el reconocimiento de diferencia. Y todo esto son como pelotas en movimiento, bolitas dando vuelta todo el tiempo, moviéndose para un lado y para el otro. Y la combinación de estos tres factores es lo que nos determina el precio de referencia de nuestro café. Entonces vamos a mirar, no solo ver la bolsa, sino ver qué pasa